Venido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Agradecer a ustedes y felicitarlos por esta nueva dinámica, ¿no es cierto?, que ha nacido producto de esta enfermedad, del famoso COVID. Hay que siempre mirar el vaso medio lleno, más que el vaso medio vacío. Y gracias a esta enfermedad ha sido posible empezar a interactuar no solamente con colegas nacionales, sino que con estudiantes, por ejemplo, con ustedes que son de muy lejos y de esa manera lograr eh, que la ciencia, ¿no es cierto?, se vaya transmitiendo no solamente a los geólogos o a las carreras afines, sino que además a la sociedad en general, que es hacia allá donde queremos apuntar. Sí, doctor, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerle por estar con nosotros y formar parte de esta sección, así como lo dijo mi compañero. Y bueno, para dar comienzo a hablar un poquito sobre el tema de hoy, que es sobre sismología volcánica, quisiera comenzar bueno, sabemos que usted tiene un doctorado en ciencias geológicas por la Universidad de Concepción de Chile y actualmente está realizando una estancia postdoctoral como investigador en la Facultad de la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile. Primero quisiera preguntarle por qué ciencias de la Tierra. Interesante pregunta. Por lo general la gente que se dedica a las ciencias de la Tierra como que cultiva este amor como por el entorno cuando es niño. Yo cuando tenía 12 años, me gustaba mucho la montaña, salir, y me inscribí en los Scouts. Me imagino que ustedes también deben tener algo similar a este grupo de niños, ¿no es cierto?, que tienen un líder y que salen a acampar. Y en esa dinámica fui conociendo las montañas, los volcanes que hay acá, y me preguntaba por qué estaban ahí, por qué tenemos montañas tan altas, y básicamente me di cuenta que la geología respondía a muchas de esas preguntas. Entonces, cuando estaba saliendo del colegio, un compañero el papá de un compañero, conocía a varios geólogos y me sugirió que estudiara esta carrera. Así que por el amor básicamente a la naturaleza, a las montañas, y al tratar de entender por qué están ahí, es que decidí por estudiar las ciencias de la Tierra. Ah, ok. O sea, se podría decir que usted tuvo como una influencia más que nada de también geólogos. Sí, o sea, nunca los conocí, sino que como que me sugirieron, oye, tú podrías estudiar, pero en realidad mi familia nadie era geólogo. Cuando Ujú. yo dije que quería estudiar geología, muchos me criticaron, me dijeron, pero ¿qué es eso? En ese tiempo, estamos hablando del año 95, en ese tiempo la carrera, por lo menos aquí en Chile, era muy poco conocida. Entonces, la gente que estudiaba geología era casi por amor al arte, por el romanticismo. Hoy en día, geología es una de las carreras más apetecidas por los estudiantes, porque la mayoría de los geólogos se va a trabajar a las mineras y son muy bien pagadas. Sí, sí. Pero a mí nunca me gustó la minería, a mí siempre me gustó más como la ciencia y lograr explicar los fenómenos volcánicos, los fenómenos de terremotos, de erupciones, y por eso me dediqué a la academia. ¿Ah? Oh, A claro. la- Hablando justamente de su academia, leímos también que ha sido profesor adjunto en diferentes universidades y fungido como asesor geólogo, sismólogo, volcánico senior en diferentes institutos. Y bueno, retomando un poquito de lo que usted nos comentó, ¿por qué diría usted que es importante aportar y motivar a las nuevas generaciones en geociencias? Mira, en realidad, o sea, uno tiene que seguir sus propios anhelos, ¿ya? Claro. Eh, yo no puedo, o nadie puede obligar al resto a hacer algo que no quiera. Entonces, pero sí, hay mucha gente que quiere aportar a este mundo y tiene un poco como de duda de cómo hacerlo, si realmente, o sea, y son sobre todo dudas internas, o sea, ¿seré yo capaz de lograr estudiar una carrera? ¿Seré yo capaz de que lo que yo haga después de ser profesional sea un aporte para la sociedad? Y en base a esas preguntas que cada uno se hace, tienen que tener la certeza de que la única manera de lograr hacer lo que a uno le gusta es con esfuerzo, es con dedicación, es con tiempo. Entonces, yo apelo siempre al romanticismo que tiene la gente, porque la gente que estudia geociencias por lo general es muy diferente a los economistas, a los médicos,
o a los ingenieros, ¿no es cierto? No son tan cuadrados y no son tan metódicos, sino que la gente que estudia las geociencias por lo general es gente que además de estudiar tiene otras habilidades, como por ejemplo la pintura, la música, el tocar un instrumento. Son gente que por lo general tiene una cierta susceptibilidad que va un poco más allá, y yo tendería a rescatar eso, ¿ya? Tener esas ansias por el aporte científico, esas ansias por el aporte como comunidad global, sobre todo hoy en día que estamos como al borde, ¿no es cierto?, de colapsar socialmente por el hecho del cambio climático, las guerras que podrían venir. Entonces la única manera de contrarrestar eso es con sustentabilidad, es con tomarse en serio los trabajos que tenemos cada uno, y en el caso de la geociencia tenemos mucho que aportar al tema del cambio climático, ¿ya? Entonces yo apelaría como a la parte más sensible que tenemos los que estamos estudiando la geociencia, y atrevernos, insisto en este punto, hay que atreverse a innovar, hay que atreverse a ser diferente, ¿ya? Porque básicamente cuando uno es diferente es cuando resalta, es cuando destaca sobre probablemente mucha gente que hace lo mismo. ¿Puede fracasar? Sí, se puede fracasar. Yo en mi vida he fracasado muchas veces. ¿Ya? No estoy diciendo de que sea fácil, pero hay que ser persistente y hay que tener un objetivo muy claro a largo plazo. Y también hay que tener objetivos a corto plazo muy pequeños para que uno vaya avanzando, cosa de sentir también de que uno va avanzando en ese proyecto final, ¿ya? Sí, hablando justamente de objetivos, algo muy interesante que recalcar de su experiencia es que es experto en sismología volcánica, también en atención y manejo de crisis volcánicas. Sabemos que Chile es el país con la segunda cadena volcánica más grande del mundo. Mi pregunta sería más que nada, ¿en qué momento surge el interés en especializarse o dirigirse hacia la sismología volcánica? Mira, muy buena pregunta, porque aunque no lo crean, yo cuando terminé de estudiar el año 2005, salí como geólogo, o sea, salí el año 2000 en realidad, y quise entrar a trabajar en vulcanología acá en Chile, y acá en Chile no existía ni un observatorio, y habían 3 o 4 profesionales que se dedicaban a la vulcanología, que estaban en un servicio público, pero no había nadie más. Entonces me tocó salir al extranjero para hacer mi tesis, y me fui a Ecuador, a la selva, a trabajar en una empresa petrolera, a hacer perfiles sísmicos en 3 dimensiones para buscar petróleo. Y la vida me llevó a Quito, y en Quito sí había un observatorio volcanológico, que es el de la Escuela Politécnica Nacional, que es un observatorio también muy importante, y conocí ahí a mucha gente que trabajaba en sismología volcánica. Y buscando temas para terminar mi tesis, me encontré con este observatorio, pedí trabajo así como una persona que viene a tocar la puerta, así sin papeles. Yo no había terminado de estudiar, estaba terminando mi tesis, era un joven con muchos ideales, y me abrieron las puertas, me dijeron, queda a trabajar con nosotros, me pagaban casi como estudiante, en ese tiempo eran $500 mensuales que me alcanzaba para pagar una pieza y para comer, no alcanzaba para nada más. Pero yo era feliz con eso. Ahí eso también es muy importante, de que uno al tener ya la visión de qué es lo que uno quiere hacer, de repente hay que hacer sacrificios. Sí, claro. Yo lo hice con gusto porque trabajaba o estaba empezando a trabajar en lo que realmente me apasionaba. Y estuve 2 años trabajando en esa universidad en Quito, y tuve la suerte de presenciar o de trabajar en 2 crisis volcánicas, la erupción del Reventador el año 2002 y la del Tungurahua en el 2003. Entonces, más encima, aparte de que venía llegando, tuve mucha suerte porque los colegas con los que yo estaba trabajando ahí habían pasado 15 años sin ninguna erupción. Y llegué yo y las erupciones empezaron a aparecer. Fue algo muy enriquecedor. Y después me quise volver a mi país, y en el año 2005 me di cuenta que había un observatorio que era muy pequeño, habían 3 personas trabajando en el observatorio volcanológico en Chile, estaba recién naciendo el observatorio. Y pedí trabajo, y también tocando la puerta, así soy don nadie, quiero llegar a trabajar acá. Me pidieron el currículum, cartas de recomendación que me dieron allá en Ecuador, y en ese sentido recién se comenzó a hacer un trabajo serio, ¿no es cierto?, en este país. Pero hay que reconocer que entre el año 2005 y el año 2008 el observatorio volcanológico era algo muy pequeño, que tenía un financiamiento muy modesto. Y lo que tuvo que ocurrir, como en todos los observatorios del mundo,
tanto por ejemplo el observatorio de Cascada en Estados Unidos o el observatorio en Colombia, tuvo que ocurrir una catástrofe volcánica para que el gobierno pusiera dinero. En el caso del Mount St. Helen apareció, ¿no es cierto?, el observatorio Cascada en Estados Unidos, y en el caso de Colombia fue el Nevado del Ruiz, que mató a prácticamente 20.000 personas. La gracia en Chile es que si bien hubo una erupción muy importante, que fue la del Chaitén en el año 2008, una erupción riolítica, una erupción muy extraña, porque la mayoría de las erupciones en el mundo son basálticas, andesíticas, basálticas, o incluso dacíticas, pero riolíticas son muy pocas. Entonces este volcán fue muy importante, y esa erupción marcó un antes y un después del observatorio que tenemos hoy en día en Chile. En Chile tenemos un observatorio que monitorea 45 volcanes a lo largo de todo Chile, y la información llega en tiempo real al observatorio. Entonces, eso también hay que tener un poquito de suerte, ¿no es cierto?, para llegar en el momento justo. Eso también hay que reconocerlo, pero siempre cuando uno hace las cosas de corazón y le pone ese sentimiento que digo, como de esa alma científica de las ciencias de la Tierra, las cosas funcionan bien. Sí, claro. Bueno, y más que nada, entrando, sabemos que tenemos nosotros una audiencia que no solamente es de geólogos, sino geofísicos, y bueno, una audiencia amplia en cuestión de geocientíficos que están estudiando, alumnos que quieren esa motivación. Quisiera empezarle a preguntar un poquito más sobre su experiencia, y entre ellas sería, ¿qué es la sismicidad, la sismología volcánica? Mira, la sismología volcánica se estudia con los mismos equipos que se estudia la sismología tectónica, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Son equipos iguales, y la teoría física que hay detrás, al menos de los sismos de ruptura de roca o de las fallas geológicas, la física que hay detrás es la misma que la sísmica tectónica. En eso no hay diferencia. La única diferencia fundamental que yo podría rescatar es que si bien la sismología tectónica es como más aburrida porque son solo sismos asociados o por falla o por subducción, ¿ya? O sea, o tenemos una zona de subducción que es la placa de Nazca, que se subduce o se mete por debajo de la placa, en este caso sudamericana, y en el caso de ustedes también tienen una placa que creo que es la de Cocos. Sí, la placa de Cocos. Sí, así es. Claro. Entonces hay mucha sismicidad asociada a ese fenómeno, que es el fenómeno de subducción. Pero en el caso de los volcanes se enriquece mucho más el fenómeno físico, porque además de los magmas que al ascender por las fallas las mueven y se rompen, además tienes otros fenómenos que son el movimiento de gases que se producen, o de fluidos que se producen, ¿no es cierto?, cuando los magmas ascienden y van a hacer erupción. Por lo tanto, tú no solamente vas a tener sismicidad asociada a ruptura de roca, sino que también vas a tener sismicidad asociada a movimiento de fluidos. Y en el movimiento de fluidos, que le llaman los de largo periodo, o los de muy largo periodo, que en inglés son los long period o very long period, que son definidos por los Estados Unidos a principios de los años 70, porque ellos definieron todo esto porque fueron los primeros que pudieron instalar, ¿no es cierto?, varias estaciones sísmicas, no solamente al lado de la costa, sino que también cerca de los volcanes más activos, como en Hawái. Entonces ellos fueron pioneros en colocar estos nombres, pero más allá de eso, el enriquecimiento sísmico de la vulcanología es mucho mayor que el de la tectónica, porque hay más fenómenos interactuando. No hay solamente el fenómeno de la ruptura de roca, sino que el movimiento de fluidos, y no solo de magma, porque hay que recordar de que las cámaras magmáticas, sobre las cámaras magmáticas también tienen sistemas hidrotermales muy grandes. Y esos sistemas hidrotermales también interactúan antes de que el volcán haga erupción, porque cuando la cámara está inestable, hay fluidos que empiezan a escapar a superficie, al principio son muy pocos, pero comienzan, y desestabilizan la zona hidrotermal. Entonces tú empiezas a tener actividad hidrotermal, actividad magmática más profunda, pero todo ese fenómeno físico-químico que se produce tiene una respuesta sísmica. Por lo tanto, la sísmica volcánica yo la considero mucho más compleja que la sísmica tectónica. Es más entretenida y más dinámica. Y además uno puede ver, como uno puede pronosticar las erupciones en la mayoría de los casos, uno puede ver el fruto de su trabajo, que es pronosticar una erupción. ¿Ya? Eso también es muy interesante. Ok, entonces esos serían como tal los mecanismos físicos del volcán que no solamente involucran, o sea, da la diferencia entre una sismicidad normal, que es en general, a una sismicidad volcánica.
Quisiera hacerle otra pregunta en base a eso. Si entonces el tipo de volcán, porque sabemos que hay diferentes tipos de volcanes, dan diferentes tipos de señales sísmicas. ¿Cómo nos podría explicar un poquito más acerca de eso? O sea, ¿cómo se ve una señal dependiendo del tipo de volcán? Claro, mira, mi experiencia me ha dicho que todos los volcanes, porque tú puedes tener 3 volcanes basálticos, claro, pero los 3 volcanes basálticos van a tener una respuesta antes de una erupción. Precursores le llamamos los sismólogos, van a tener precursores diferentes, ¿ya? Pueden ser volcanes que tienen composiciones similares, por ejemplo basáltica, pero cada uno va a tener una respuesta diferente, y eso responde a que en realidad cada volcán tiene su propia personalidad, ¿ya? ¿Y por qué? Es porque cada estructura que controla los ascensos de magma por lo general son estructuras diferentes, con diferentes espesores, diferentes profundidades. Entonces y además que cada volcán va a tener probablemente 1, 2, 3 reservorios que están debajo del volcán, que a lo mejor están inactivos y que puede que se activen con este nuevo ascenso de magma. O sea, las posibilidades de poder mezclar cosas son muchas, ¿ya? Además que cuando uno hace un análisis en los últimos, por ejemplo, 1000 años de un volcán, te vas a dar cuenta que el volcán tampoco te repite las mismas erupciones. Hay veces que tiene erupciones basálticas y en los años siguientes va a tener una erupción andesítica o incluso dacítica. Entonces te puedes dar cuenta que los volcanes no tienen solamente una cámara magmática, sino que los volcanes en realidad tienen una serie de cámaras magmáticas, algunas activas con magmas primitivos o magmas basálticos, como le llamamos nosotros, y otras cámaras que están dormidas con magmas más evolucionados, como magmas dacíticos o regolíticos, y que producto de una erupción se reactive esta segunda cámara y tú tengas dualidad o tengas 2 erupciones o le llamamos estas famosas pomes bandeadas, donde uno ve que hay cosas negras con cosas blancas, que en realidad son magmas basálticos con magmas dacíticos. Entonces, no todos los volcanes reaccionan de la misma manera, todos tienen su personalidad. Lo que sí te podría mencionar es que a grandes rasgos, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, los volcanes basálticos tienden a tener sismicidad de tipo largo periodo, o sea, asociado a movimiento de fluido mucho más importante que a la actividad volcanotectónica, o sea, actividad asociada a ruptura de roca, o en este caso a los VTs, que le llamamos nosotros los vulcanólogos. Caso contrario, para los volcanes dacíticos y rigolíticos, la actividad previa que predomina son los volcanotectónicos. ¿Y por qué sucede esto? Creemos que sucede esto porque como los magmas dacíticos y rigolíticos, como están alojados durante cientos o de repente miles de años en la corteza, evolucionan durante mucho tiempo, tienen muchos gases. Por lo tanto, cuando hacen erupción, estos volcanes están sobrepresionados y al romper las estructuras para llegar a superficie, generan mucha actividad sísmica. Por lo tanto, los volcanes dacíticos y rigolíticos van a ser predominantemente señales precursoras de tipo volcanotectónico, o sea, ruptura de rocas. En cambio, para los volcanes más basálticos, que son erupciones que se dan mucho más seguidas, cada 50, 60 años, 20 años, los conductos están más o menos definidos, están más o menos bien definidos, no tienen que abrirse paso, ya están más o menos abiertos. Entonces la sismicidad volcanotectónica no es predominante. Ahí lo que predomina son los movimientos de los magmas y los movimientos de los gases. Por lo tanto, va a tener un predominio de sismicidad que le llamamos de largo periodo, de long period. Eso yo creo que es muy importante, se ve muy claro, ¿ya? Pero también quiero resaltar de que cada volcán es único en su tipo y es muy difícil extrapolar una experiencia de una erupción y que calce en otro volcán. Siempre van a tener detalles diferentes. Ok, entonces sí. Bueno, también quería comentarle que, bueno, hablábamos de sismicidad en general y sismicidad volcánica. ¿Las señales se procesan iguales o hay algún tipo de cambio? O sea, ¿cómo se procesan las señales sísmicas volcánicas a diferencia de las señales sísmicas en generales? Claro. A ver, los observatorios en el mundo, o sea, cada observatorio en el mundo, llámese observatorios importantes, como el de Cascada, por ejemplo, en Estados Unidos, el de Colombia, el de Chile, el de Japón,
o en Italia incluso, utilizan diferentes programas para hacer análisis de la actividad sísmica. ¿Okay? Hay que definir que hay como dos grandes mundos en la sismicidad. La primera es reconocer la actividad sísmica, ¿ya? Y para eso se ocupan, a mí un programa que es muy versátil y que me gusta mucho es el SWARM, porque uno puede buscar cosas, ¿ya? O sea, una cosa es buscar actividad sísmica a través del tiempo, y no solamente con una estación, sino que con muchas estaciones. O sea, una cosa es buscar actividad sísmica, y la otra, muy diferente, es etiquetar esa información, guardar esa información en una base de datos, y que después me sea útil esa base de datos para comparar espaciotemporalmente cambios. Hablemos de cualquier cambio, desde cambios de posición de sismo, migración de sismo, hasta cambios en frecuencia, cambios en amplitud, cambios en magnitudes, ¿ya? Y ese segundo análisis es un análisis que por lo general no se hace con software comerciales, porque nadie vende software de análisis volcánico porque son muy difíciles de vender. El Antílope es un software que tiene, que es un software creo que gringo, no estoy seguro, que lo diseñó, pero ese es un software muy caro, ¿ya? Entonces por lo general las instituciones públicas no tienen la opción de poder comprar este software. Entonces hay muchos científicos en el mundo que desarrollan sus propios software para poder hacer análisis secundarios de un análisis más profundo de qué es lo que está pasando con un volcán. Entonces los análisis primarios, que son los de búsqueda, ¿no es cierto? Se pueden utilizar programas como SWARM, se pueden utilizar programas como Seisan, se pueden utilizar programas como Earthworm, ¿ya? Que son como software abiertos y que mucha gente los utiliza. Pero para los análisis más profundos, como mecanismos focales, como energía, magnitud, energía liberada, cosas más precisas, por lo general los científicos van desarrollando las herramientas y después las suben. Hoy en día se está utilizando mucho el OpSpy para subir scripts que analizan diferentes cosas. Entonces, hoy en día el análisis de señales volcánicas se está compartiendo mucho en las redes, los scripts de distintos desarrolladores, y es muy enriquecedor porque uno puede, y como son códigos abiertos, uno los puede tomar y los puede mejorar. Entonces Linux y OpSpy te facilitan, ¿no es cierto?, los análisis de señales sísmicas. Pero en realidad no hay un software como que se dedique a eso, sino que como es ciencia abierta, hay muchos programas dando vueltas en la web, y yo quise mostrar en este caso el SWARM, que es un equipo, que es un programa muy amigable, que es gratuito, que está disponible por la página de la USGS, y que de cierta forma es muy fácil de utilizar. Y le agradezco también, hay mucha gente que después de que hice el video del curso, hay mucha gente que me escribió, gente que estaba haciendo su tesis en algún volcán en Centroamérica, que tenía dudas sobre cómo reconocer señales de tipo LP o de largo periodo o de volcanotectónica, y he ido tratando dentro de lo que me permite el tiempo de ir respondiendo las preguntas de sus compañeros, de los colegas, pero me llamó mucho la atención de que tanta gente lo viera. O sea, hoy en día me doy cuenta que el video que yo creo que tiene más de 4.000 visitas. Nunca pensé en tener ni siquiera 10 visitas. Entonces son cosas que uno ve que la gente en realidad en el mundo causan interés. Hay gente que interesada en el tema, pero hay veces que uno está tan como centrado en su trabajo que se olvida como del mundo, que hay gente afuera que está estudiando, chicos profesionales como ustedes que están o ya están recién titulados o por titularse, y que andan buscando, ¿no es cierto?, como referentes o gente que trabaje, porque hay que ser súper realistas, somos muy pocos los sismólogos volcánicos en el mundo. Es un trabajo muy especializado, muy técnico, y que requiere de mucho dinero para desarrollarlo. Y si no hay una institución detrás, en este caso, cuando yo comencé estaba el gobierno de Ecuador, y cuando yo seguí estaba el gobierno de Chile. Entonces, tú necesitas un respaldo de una institución muy grande. Pero yo los animo a involucrarse en estos temas que como somos tan pocos y hay tanto por hacer, hay muchas cosas que se pueden desarrollar. Entonces los invito a la gente que les gusta la sismología volcánica, porque es muy interesante y además te da la opción de no solamente de quedarte en tu casa viendo los sismos, sino que cuando los volcanes comienzan a hacer erupción, de acercarte a la zona y poder disfrutar, ¿no es cierto?, del esplendor de la naturaleza, de este maravilloso show que es ver un volcán en erupción.
Sí, claro. Bueno, recordar para la audiencia que no conoce un poquito del curso que nos impartió a algunos, usted justamente dio una clase de sismología volcánica donde nos enseñó un software. Por eso era mi pregunta, que si hay una diferencia entre procesar señales sísmicas general o sísmicas volcánicas como tal. Y bueno, retomando un poquito ese tema, claro, quería preguntarle qué otros estudios se utilizan para estudiar un volcán. También vi que había monitoreo térmico, monitoreo de gases. ¿Usted complementa eso para hacer el estudio de sus señales o...? Sí, absolutamente. Son vitales, porque una metodología por sí sola te entrega información, pero no te entrega toda la información necesaria, y sobre todo cuando uno va a sugerir cambios de alerta y que involucra movimiento de personas, gente que va a sufrir cuando sale de su casa. Oye, ¿a dónde voy a ir? ¿Será que mi casa va a desaparecer con la erupción? ¿Mis animales van a morir? O sea, cuando hay incertidumbre y la gente siente esa incertidumbre como una angustia, uno tiene que ser muy responsable cuando uno va a emitir una alerta volcánica o cuando va a evacuar gente, porque tiene que ser justo en el momento adecuado, porque si te equivocas, después de cierto modo se pierde la credibilidad y después la gente no hace caso o duda. Entonces es muy complejo establecer niveles de alerta, y mientras más información uno tenga, más precisa va a ser la decisión que uno va a tomar. Por lo tanto, nosotros como sismólogos, si bien es una herramienta importante, no es la única. Una herramienta que se complementa muy bien y que es muy útil es la deformación volcánica, o en este caso se trabaja con pares de GPS que se colocan uno a un lado y el otro al otro lado del volcán, y se va midiendo la distancia que hay entre los dos, ¿ya? Entonces lo que tú tienes es, por ejemplo, si tú vas a comenzar, vas a decir, bueno, acabo de instalar mis equipos, voy a tener distancia 1, por ejemplo, ¿ya? Y después solamente voy a graficar la diferencia que hay de esa distancia 1. Entonces, si el volcán va a comenzar a hacer erupción o hay una intrusión magmática, el volcán se va a empezar a inflar. Entonces yo voy a empezar a tener una diferencia de esa primera distancia. Entonces van a empezar a alejar los GPS. Entonces yo voy a tener más 1. Entonces, si empecé con 1, voy a tener 1.1, 1.2, voy a ser en centímetros, ¿ya? Entonces yo voy a tener, a eso se le llama inflación. Y esa inflación por lo general está asociada también con actividad sísmica. Entonces yo puedo discriminar si es que mi volcán se está inflando, yo puedo saber qué tan profundo se está inflando, ¿ya? Por lo tanto, yo podría definir perfectamente si es que la actividad sísmica es superficial y está asociado a un sistema hidrotermal y que no genera peligro para la sociedad, o si efectivamente esta deformación es profunda y está relacionada con una cámara magmática, que en ese caso la sismicidad sí me preocupa y me entrega mucha información, por lo tanto. Entonces si yo tengo muchos GPS e inclinómetros, porque los inclinómetros juegan también un rol ahí, se miden microradianes, es básicamente cómo cambia el ángulo en el que se pone un instrumento, y se miden microradianes. Tú puedes utilizar esa información para modelar la deformación y saber si es una cámara magmática, qué tan profunda es, qué tan grande es la deformación, o sea, cuánto magma está ascendiendo, y por lo tanto poder sugerir, porque es muy difícil pronosticar qué tan grande va a ser la erupción, pero sí sugerir de que hay un magma que se está moviendo, que la cámara magmática se está hinchando, ¿no es cierto?, se está expandiendo, y poder sugerir una erupción pequeña, mediana o grande. Ahora, en eso hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que los volcanes se deforman después de una erupción. O sea, viene una erupción y inmediatamente ese espacio vacío se rellena. Por lo tanto, si es que pasan 100 años para la siguiente erupción, toda esa deformación primaria yo ya la perdí. Probablemente yo voy a estar viendo la última deformación. Entonces hay que tener mucho cuidado con tratar de asociar la última deformación con la cantidad de magma que puede salir. Yo puedo tener 1 centímetro de deformación y después puedo tener una erupción gigantesca. Entonces, para lograr calibrar eso, yo necesito tener todo el periodo debería tener GPS desde la última erupción y después ver cómo se deforma hasta la siguiente erupción. Y ahí sí yo podría decir, se deformó, 50 centímetros,
puedo pronosticar qué tan grande va a ser la erupción. Pero para eso hay que tener muchos datos, ¿ya? Entonces, los GPS también te entregan mucha información. Y la otra herramienta que también es importante es la desgasificación. Pero eso solamente se utilizan, o fotos térmicas, medir la cantidad de gases y fotos térmicas. Pero eso se utilizan para ciertos volcanes, para volcanes que tienen un conducto abierto. No todos los volcanes tienen conducto abierto. Yo sé, por ejemplo, que uno de los volcanes que ustedes tienen más activo, cerca de la Ciudad de México, ¿cómo se llama? Ustedes tienen un volcán que está en la Ciudad de México que siempre está haciendo erupción. El Popocatépetl también. Ese. Entonces, ese es un volcán que siempre está con fumarola, ¿te fijas? Entonces tú puedes medir gases, puedes medir cambios de temperatura. Pero hay otros volcanes que permanecen en silencio durante décadas o durante centenas de años, y en ese caso no tiene mucho sentido monitorear esas cosas. Entonces va a depender también de qué actividad tiene el volcán para instrumentarlo. Pero yo creo que los dos instrumentos más importantes para pronosticar erupciones son los sismómetros y los GPS inclinómetros. Esos son como las dos grandes variables con las que uno puede pronosticar erupciones. Ok, entonces sí se podría decir que sí, no solamente sísmica como tal, sino es complementarlo con mucha más información para dar como tal, proceder a cambiar, como dicen, tenemos semáforos también para la alerta. También quisiera, retomando esa pregunta, ¿cómo se utilizan más que nada, cómo es la evolución de un registro de sismicidad para el riesgo volcánico? ¿Cuándo es que ustedes saben que se debe de tomar en cuenta esa señal? Claro. O sea, lo primero es que uno tiene que tener una red densa de estaciones para poder localizar de buena manera. Yo sugiero que para un volcán bien monitoreado, lo mínimo que uno debe tener son 6 estaciones sísmicas, para tener un buen registro de señales y una buena localización, ¿ya? 6 más, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en el volcán Villarrica, que es el volcán más activo de Chile, tiene cerca de 12 equipos, 12 sismómetros instalados. Entonces, porque nosotros necesitamos ser muy precisos en nuestros pronósticos, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que saber es que uno tiene que tener una buena red, y al menos debe tener 4 GPS. ¿Ya? Al menos 4 GPS, o sea, en realidad 5, porque 4 sobre el volcán, y siempre se sugiere tener un quinto GPS fuera del volcán, a aproximadamente unos 20 kilómetros, porque ese es como ese GPS va a ser un GPS de referencia. ¿Por qué? Porque si tú tienes una deformación regional, pongamos, todos los GPS te van a mostrar una cierta deformación, pero si la deformación es local, o sea, asociada al volcán, tú deberías tener deformación en los 4 GPS, y en el quinto de referencia no deberías tener deformación o muy poca. Entonces así tú te aseguras de que tus datos son verdaderos, son reales. Entonces siempre es bueno tener al menos 5 GPS o inclinómetros. Yo prefiero más los GPS, pero los inclinómetros también funcionan. Y en el otro caso, al menos 6 estaciones sísmicas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tú tienes que tener una cierta cantidad de años de seguimiento. ¿Por qué? Porque si yo coloco equipos en un volcán y el volcán está mostrando actividad sísmica, ¿cómo yo puedo saber si esa actividad sísmica es la actividad habitual del volcán o es una actividad inusual del volcán? Entonces, yo necesito saber cómo se comporta el volcán en su estado dormido, y cuando yo ya defino cuál es la actividad de background que le llaman los sismólogos a nivel planetario, el background sísmico, cuando yo ya conozco cuál es el background sísmico de un volcán cuando está dormido, puedo reconocer estas señales inusuales o estas señales poco habituales que me están señalando que el volcán está comenzando a despertar. Entonces, uno tendría que tener muy mala suerte de instalar equipos y justamente estar en un proceso cercano a una erupción. En ese sentido no vas a poder, o va a ser muy difícil pronosticar erupciones. Por eso que es importante colocar equipos cuando el volcán esté dormido, porque de esa manera tú vas a poder saber cómo el volcán sísmicamente se comporta cuando está dormido y cuando no lo está. Entonces, es prioritario instalar la mayor cantidad de estaciones lo antes posible para poder saber si efectivamente un volcán va a entrar en erupción o no va a entrar en erupción.
Ok, también nos acaba de comentar que la colocación de los GPS, leímos también que tiene experiencia en colocación de instrumentos geofísicos y ha tenido algunas dificultades al realizar estos estudios de monitoreo en los volcanes. Sí, mucho, mucho, no te imaginas cuánto. El problema, a ver, nosotros los chilenos acá tenemos un pequeño, o sea, yo no sé si es un problema o una ventaja. Es que los aparatos volcánicos están sobre la cordillera. Por lo tanto, la cordillera de los Andes, por lo menos acá en Chile, tiene una altura media de unos 2.500 a 3.000 metros. Por lo tanto, los volcanes van a empezar sobre esa altura. Eso quiere decir de que las cumbres más altas de Chile, todas, las 50 cumbres más altas de Chile son todas volcanes, excepto el Aconcagua, que es una zona donde no hay volcanes, es un gap volcánico, pero justamente como es un gap, es una zona muy comprimida y por lo tanto de fallas inversas que hace que se levante todos los Andes. Pero olvidándonos de esa sección muy pequeña, el resto, todas las altas cumbres son todas volcanes y están todas cubiertas por glaciares. Por lo tanto, es muy difícil instalar instrumental en esos lugares porque en invierno caen 3 metros de nieve y hacen temperaturas de menos 20, menos 30 grados, con tormentas de vientos de 150 kilómetros por hora. Por lo tanto, instalar una estación sísmica o instalar un GPS involucra mucha logística. Tienes que instalarlo de forma muy robusta. Y hay que pensar de que uno instala paneles solares, por ejemplo, o sismómetros que son muy delicados. Entonces, ¿cómo yo puedo instalar un sismómetro delicado que deja de funcionar a los menos 30 en una zona que tiene un invierno muy duro, así como tipo Alaska, con temperaturas que están cercanas a los menos 30? Entonces, a medida que se nos fueron cayendo las estaciones y nos dimos cuenta, y después volvíamos y nos dábamos cuenta que se habían volado los paneles, o que le había caído un rayo, o que habría quedado sepultado bajo la nieve y no encontrábamos la estación, fuimos perfeccionando el arte, porque es un arte, de instalar instrumental geofísico en la montaña. Y ahí nos dimos cuenta de que hay ciertas aleaciones, por ejemplo, incluso nos dimos cuenta que hay ciertas aleaciones que a las bajas temperaturas pierden su rigidez y se caen. Entonces tuvimos que sugerir aleaciones diferentes, estructuras empotradas en las rocas, tuvimos que hacer hoyos cercanos a 1 metro para instalar sensores y después cubrirlos con icopor o con Plumavit. Desconozco si ustedes conocen el término Plumavit o icopor. No. Son estas como cuando uno abre un refrigerador que viene envuelto de una cosa blanca que es muy liviana. Ah, ok, sí. ¿Sí? Entonces se ocupa mucho eso para aislar los sismómetros, se entierran, se hace 1 metro de profundidad, y es muy importante llegar a una roca estable, porque de esa manera el sensor tiene una respuesta mucho mejor, mucho más limpia. Entonces nosotros siempre tratamos de hacer un hoyo y llegar a una lava, por ejemplo, para lograr instalar un sensor. Y hay veces que uno hace un hoyo 1 metro y no hay roca, entonces tiene que hacer otro hoyo, un poco más allá, y así uno tiene que ir buscando hasta finalmente llegar a un suelo, ¿no es cierto? No, más que un suelo, a una roca, a un sustrato rocoso, para poder instalar el equipo y lograr cubrirlo, ¿no es cierto?, de la mejor manera para que no sufra estos cambios de temperatura y funcione bien. Así que es un desafío instalar equipos en alta montaña. Y también son muy pesados. Una estación sísmica, para que ustedes sepan, instalarla con 2 paneles solares y con un banco de baterías de 10 baterías, porque en invierno eso se tapa. Entonces, y si uno quiere que siga funcionando el equipo, tienes que pensar de que van a haber 2 meses donde va a estar todo lleno de nieve, cierto. Entonces, 10 baterías pesan 300 kilogramos, la estructura metálica pesa 300 kilogramos más, los sacos de cemento, el agua para hacer la mezcla, o sea, estamos hablando de cerca de 1 tonelada. Yo necesito mover 1 tonelada a la montaña para instalar una estación sísmica. Antiguamente lo hacíamos al hombro, después ocupábamos caballos, hay veces que se ocupan helicópteros, pero eso va a depender del recurso que tengan, qué tanto dinero tengo yo para poder instalar estaciones. Pero como yo era joven en un comienzo, déjame decirte, los primeros 5 años yo estuve acarreando baterías en la espalda, agua, cemento, fierro, así que también es un buen deporte. Sí, más que nada, pues, ideárselas, ¿no? Supongo, ingeniárselas para poder sacar adelante el trabajo.
Y bueno, sabemos que también tiene experiencia en 10 erupciones, por lo que nos comentaba. Nos podría compartir un poco más de su experiencia en este tipo de volcanes en los que usted ha participado. Claro, mira, yo creo que más que esta pregunta, yo creo que se puede complementar con algunas imágenes. ¿Te parece si las Claro, compartimos? sí, Voy a compartir pantalla, tú me avisas si se ven, ¿ya? sí, claro. Por ahí. Ahí estamos viendo la erupción del volcán Yaima el año 2009. ¿Se logra ver? Sí, sí, se logra ver perfectamente. Ok. Entonces, es muy interesante porque esta imagen, que fue sacada desde un helicóptero, este es un volcán basáltico, ¿ya? Entonces se logra ver un pequeño flujo piroclástico que está cayendo desde donde sale la lava arriba, desde el cráter, un pequeño flujo piroclástico que entra en contacto con el glaciar. Como les mencionaba, aquí hay glaciares muy importantes arriba de los volcanes, y comienza a producir su fenómeno que se le denomina lahar, que es cuando flujos piroclásticos o lava entran en contacto con masas de hielo, y estas masas de hielo se derriten. Entonces uno puede ver que con los penachos de color blanco es la evaporación del agua que viene del glaciar. Los penachos de colores oscuros son en la ceniza que está saliendo y el flujo piroclástico que está descendiendo, y un poco más abajo se ven unos manchones así como de agua sucia, o agua en este caso de color café, o un color pardo, que es básicamente los lahares como han ido descendiendo. Entonces, cuando uno se dedica a este tipo de cosas, tiene la suerte, ¿no es cierto?, de contar con recursos, en este caso recursos de Carabineros de Chile, que es como la policía de allá, que facilitó un helicóptero para poder ver qué es lo que estaba sucediendo y poder captar imágenes de esta categoría, que son imágenes espectaculares. Hay un zoom de la fontana de lava, de una lava muy fluida. Si se fijan, ¿no es cierto?, como cae, prácticamente es un río de lava, como cae. Esta imagen, que en realidad es fue la erupción del 2008 de este volcán silicio de riolítico, que se llama Chaitén, que dio origen al Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, como se conoce el OBDAS, en Chile. Y si se fijan, es una columna que tiene al menos 12 kilómetros de altura, es muy ancha, y fue sacada justamente desde el pueblo que se llama Chaitén, que es un pueblo que está a 8 kilómetros de distancia. Y ese poblado ya estaba evacuado, y lo único que estábamos éramos nosotros, los vulcanólogos, que estábamos trabajando, ¿no es cierto?, instalando equipos y tratando de pronosticar justamente esto, porque la erupción ya había comenzado, pero este fue como el clímax. Nosotros los vulcanólogos le decimos en la fase paroxismal. La fase paroxismal es justamente la fase en la que se genera la explosión mayor. Esta erupción venía registrándose de hace 5 días, pero el día 6 fue el clímax, o la fase paroxismal. Y podíamos ver flujos piroclásticos. Esa explosión que ustedes también ahí generó flujos piroclásticos, que descendieron, por suerte no llegaron al pueblo, pero sí llegaron muy cerca del poblado. Se llama Chaitén este poblado. Y aquí podemos ver fenómenos que se producen después de las erupciones. Como las grandes erupciones y la ceniza comienza a caer en los alrededores, esta ceniza, cuando cae mucha ceniza, primero destruye todas las hojas de los árboles. Entonces los árboles quedan descubiertos absolutamente de hojas. Este volcán en sus alrededores tenía una selva virgen, ¿ya?, porque estamos hablando en el sur de Chile, unas zonas similares como la de Alaska, pero en Chile. Entonces, al caer mucha ceniza en los alrededores, el suelo quedó tapado de al menos 1 metro de ceniza, de lapilli y de ceniza. Lapilli es un diámetro de ceniza, o sea, un diámetro sobre 6 centímetros de diámetro. A eso se le llama lapilli, y menor a eso se le llama ceniza. ¿Ok? Sí. Entonces, queda todo cubierto, y las lluvias que llegaron después de la erupción eran tan copiosas, y como estaba el suelo tapado por esta ceniza, el agua corrió hacia los ríos, y los ríos no fueron capaces de mover toda esta agua, y empezaron a inundar todo el pueblo, ¿ya? Entonces, uno de los fenómenos posteriores, allá eso nosotros le llamamos lahares secundarios, son
son producto de las lluvias, en este caso no fue producto del hielo, porque este volcán como es tan explosivo, este volcán en realidad no era un cono, era una caldera. Era muy bajito, era muy bajo, tenía 500 metros de altura, y la explosión, al desarrollar mucho material, selló de cierta manera todo el suelo del bosque, y las lluvias empezaron a correr y inundaron todas las zonas cercanas al volcán. Entonces podemos ver el fenómeno producto de eso. Y obviamente la ceniza, como se fue moviendo, empezó a correr la playa. Entonces los botes que en algún momento estaban por decirlo, en el muelle de la costa, como tanto material fue arrastrado hacia el mar, porque este pueblo está muy cercano, está al lado del mar, es un pueblo que se dedica a la pesca igual. Entonces la playa empezó a ganar terreno, porque muchos sedimentos se fueron y los botes quedaron, como ustedes los ven ahí, quedaron así en superficie, y el mar de cierto modo retrocedió. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay algunas fotos, algunas panorámicas. Esta es el bosque que quedó absolutamente devastado después de los flujos piroclásticos de la erupción del Chaitén. ¿Ya? Algunos, como pueden ver ahí, en la primera parte de la fotografía, o sea, más cerca del fotógrafo, se pueden ver que los árboles quedaron incluso algunos parados, pero absolutamente rotos al medio por el flujo piroclástico, pero al fondo de la foto se puede ver que los árboles están completamente botados, o sea, fueron colapsados por el flujo piroclástico y fueron botados hacia el suelo, están acostados en el suelo. Entonces uno se puede dar cuenta que si bien todo fue afectado por un flujo piroclástico, te das cuenta de que dentro del mismo flujo hay zonas más pesadas que transportan más material, que hace de que los árboles queden botados, y hay otras partes donde los árboles quedan de pie, que son zonas no tan densas. ¿No? Bueno, ahí pueden ver estas son fotografías de algunos volcanes que se puede ver el hielo, ¿no es cierto?, que cubre algunos de los volcanes que hay aquí en Chile, en este país. Creo que tengo otra foto, la vamos a dar vuelta. Ahí sí, ¿se ve ahí? Sí, se ve perfecto. Esa fue una erupción también de un volcán riolítico, este fue el año 2011. O sea, las únicas dos erupciones riolíticas del siglo XXI se han dado en Chile, que es el Chaitén y el Cordón Caulle. Ambas muy importantes. De hecho, yo voy a sacar un artículo, yo creo que ya está en revisión, va a ser aprobado en los próximos meses, sobre justamente la evolución sísmica de volcanes riolíticos. La gracia de esta investigación es que en el mundo siempre se ha registrado sísmicamente erupciones basálticas, andesíticas, incluso dacíticas como el Pinatubo, pero riolítica, ninguna. Entonces, lo novedoso de esta investigación es que se logró hacer el seguimiento de toda la evolución, de cómo fueron los precursores, qué tipo de precursores, cómo migró la actividad sísmica y finalmente hizo erupción. Esta erupción se logró predecir con 48 horas de anticipación, o sea, nosotros 48 horas antes ya sabíamos que el volcán iba a hacer erupción. Entonces, esta fue en este caso una pronóstico exitoso. Hay veces que hay pronósticos fallidos, ¿ya? El año 2010, el año 2015 tuvimos una erupción que no logramos pronosticar, que fue la del Calbuco, porque fue muy rápida, fue muy dinámica. Pero esta sí fue como que siguió los parámetros típicos de una erupción, o sea, actividad profunda, se fue moviendo hacia la superficie, la actividad sísmica fue incrementando, todo más o menos en un periodo de unos 3 meses, ¿ya? Entonces hay veces que los volcanes se dejan ver, y hay otras veces que los volcanes no se dejan ver, ¿ya? Son muy misteriosos. Esta es una foto también del mismo volcán del Cordón Caulle, pero ya con una erupción un poco más, ya en decaimiento. Esta es una foto del mismo volcán Chaitén, que fue la del año 2008, y aquí podemos ver, mira, fíjense que esta foto que están viendo ahí es la erupción antes del flujo piroclástico. Yo delante les mostré un bosque que estaba totalmente destruido, ya. Sí. Este es el volcán antes de que se destruyera la vegetación que rodea este volcán, y si se fijan al medio hay un domo, que era la última erupción, que no había mucha claridad de cuál había sido esa última erupción. Después supimos que tenía 400 años de antigüedad. O sea, este volcán hace 400 años que no había tenido nunca una erupción. Y la erupción comenzó con dos cráteres. Hay un cráter inactivo, que fue el primero, y después quedó activo el segundo.
Y la foto que les mostré al principio de esa gran erupción fue cuando ese domo desapareció. Posterior a ese domo, después este domo ya no existe, y ahora hay otro domo. Pero así comenzó la erupción del volcán Chaitén, con el domo destruyéndose. ¿Ya? Y justamente esta foto que se repite es la foto de la destrucción de ese domo que yo les acabo de mostrar. Esas son imágenes de algunos otros volcanes que han hecho erupción y acá se puede ver que los glaciares en un volcán no son cosas de un par de metros, sino que los glaciares en Chile tienen cerca de 100 metros de espesor. O sea, la cantidad de agua acumulada ahí es muy importante, ¿ya? Y que genera, ¿no es cierto?, genera lahares muy grandes y que son muy, muy destructivos. Esta es la foto de Chaitén que les mencionaba. Si se fijan, el mar, ¿no es cierto?, llegaba casi hasta hay un bosquecito ahí muy cerca. ¿Se ve la flecha? Sí. Ya. Entonces acá se puede ver que la costa antiguamente ahí llegaba hasta ahí. Y el río en un principio, el río pasaba por acá atrás, por ahí pasaba el río. Pero el río recibió tanto sedimento que se colmató la ribera del río, la cuenca del río, y el río después empezó a abrirse camino por otro lugar, y se abrió paso por la mitad del pueblo. Entonces empezó a destruir el pueblo, y todo el sedimento empezó a crear una playa mucho más extensa, como pueden ver acá. Entonces la playa comenzó a moverse hacia el mar, y a ganar territorio, empezó a ganar territorio al mar. Estas son fotos de la zona central de Chile, si se fijan, esto es como un desierto. Y toda esa pome que ustedes pueden ver ahí estuvo asociado a una erupción que fue la erupción más grande del siglo XX, la erupción del Kisapu, del volcán que le llaman Kisapu, del año 1932. Y es muy curioso el nombre Kisapu porque cuando llegaron los gringos o los estadounidenses a estudiar esta erupción, porque el año 32 no había ni geólogos en este país, cuando llegaron ellos a estudiar esta erupción, le preguntaron a los arrieros, oiga, ¿y cómo se llama este volcán? Entonces los arrieros le respondieron, quizá pues, o sea, el quizá pues, que viene a decir, qué sé yo cómo se llama, no tiene nombre. Entonces, pero los científicos gringos, porque o sea, en el idioma de los arrieros es Kisapu. Entonces ellos pensaron de que le estaban diciendo que el nombre del volcán era Kisapu, entonces le pusieron Kisapu, y así quedó establecido, y ya quedó con ese nombre. Entonces toda esta parte blanca que ustedes ven aquí, porque este es otro volcán, este volcán se llama Descabezado Chico, pero toda esta cosa gris que ustedes ven acá es la erupción del año 32, son pomes del año 32, y que están asociados a la erupción más grande del siglo XX, y que fue justamente acá en Chile. Acá hay unos coritos anidados, y esta fue una foto que logré captar justamente en la etapa paroxismal de la erupción del Cordón Cauy, que es una foto que creo yo que ha aparecido en muchos congresos geológicos, incluso me la pidieron de la revista Geology de Estados Unidos, me la pidieron para ser portada el año 2018. Entonces una foto como muy, muy conocida, y justamente tuve la suerte, ¿no es cierto?, de estar ahí y para poder tomar fotos de esa calidad, y que sean tan que digan muchas cosas solo con una imagen, el poder, ¿no es cierto?, de las erupciones volcánicas y de los rayos. Bueno, ahí podemos ver, este es el libro de los volcanes. Así se estudian los volcanes. O sea, si yo quiero conocer qué es lo que hace un volcán, o qué es lo que hizo un volcán en los últimos 15.000 años, porque ese registro que ustedes pueden ver ahí, de un montón de capas de diferentes colores, son todas las erupciones que tuvo el volcán Yaima en los últimos 15.000 años. O sea, desde la última glaciación, todas las erupciones están resumidas, las grandes erupciones están resumidas ahí. Entonces lo que yo les estoy mostrando aquí es un libro, pero es un libro que se lee, ¿no es cierto?, con un código especial. Y ese código especial es el código que uno tiene que aprender si es que le gustan las ciencias de la Tierra, y en este caso trabajar en geología. Ahí está toda la información, hay que saber cómo sacarla, pero ahí está toda la información de lo que hace un volcán, o en este caso qué es lo que hizo el volcán Yaima en los últimos 15.000 años. Y ahí podemos ver esa capa de pomes, de caída de pomes, tiene aproximadamente 4 metros de espesor, y fue la erupción, una de las erupciones más grandes registradas. Esa erupción fue hace 9.000 años, y cubrió todos los alrededores, son como los 300 kilómetros a la redonda, tuvo un espesor, el espesor variaba, pero
pero uno puede encontrar esta capa que tiene 9 metros de espesor muy cerca, esto está al lado del volcán, pero uno puede seguir esa capa durante centenares de kilómetros en toda la geografía local regional, y tú vas a encontrar este fenómeno, en este caso este pulso eruptivo. Entonces hay pulsos eruptivos que no solamente afectan las zonas locales o cercanas al volcán, sino que pueden tener un efecto más regional. ¿Okay? Ahí tenemos otra imagen también, esa foto ya la habíamos visto. Hay algunos conos parásitos asociados a algunos volcanes más grandes. Estos son conos parásitos del volcán Yaima, que fue la primera foto que vimos. Estos son pequeños conos volcánicos que están en los alrededores del Yaima. Esa es la erupción riolítica, la final, ya cuando terminó la erupción del cordón Cauye. Y básicamente eso. El resto son cosas son fotos más turísticas. Acá podemos ver cómo el glaciar se va derritiendo, porque hay un flujo de lava que no se ve muy bien. El flujo de lava va por ahí, pero sí se pueden ver muy bien las grietas como el glaciar se derrite y va cayendo hacia el interior, o sea, hacia esta gruta o este valle que hace la lava, ¿no es cierto? Ahí se puede ver la lava también, ahí podemos ver la lava, ahí podemos ver el agua asociado al derretimiento del glaciar. Y fíjense que el glaciar como tuvo erupción recién, el glaciar no se ve, el glaciar es todo esto que está aquí oculto, está como negro, pero acá se ve, o sea, se puede ver de que la capa que cubre el glaciar es muy fina. Y si lo ven en detalle, acá abajo te vas a dar cuenta que el glaciar tiene una serie de líneas negras, o sea, cada línea de esas es una erupción. O sea, hay un registro inmerso dentro del hielo que te puede ir contando también cuántas erupciones han habido, porque quedan registradas, ¿no es cierto?, en el hielo. Eso también es muy interesante. Hay algunos vulcanólogos que se dedican a estudiar las capas de ceniza que hay adentro del hielo. También es una forma de estudiar. Ahí vemos una foto más en detalle del flujo de lava, ¿no es cierto?, y cómo estos grandes trozos de glaciar se van incorporando y se van derritiendo y se van generando los lares. Ahí tengo un colega que está trabajando ahí sacando imágenes y fotos. Y esa es la lava, pues es la lava que está en otro lugar, está un poco más arriba. Ahí se puede ver el color. Yo les recomiendo, si tienen la posibilidad de ver el color de una lava incandescente, háganlo, porque es impresionante, y sentir el calor y el color de un naranjo vivo, es como si respirara, así, es muy bonito. Les recomiendo que si tienen la oportunidad de ver lava, lo hagan, o si viajan en algún momento y van a algún volcán activo como en Hawái, que sí se puede hacer. Es un poquito caro, pero vale la pena, sobre todo si les gusta el mundo de las ciencias geológicas, o el mundo en este caso de la geología. Y bueno, esas son las fotos que habíamos visto antes, y creo que eso es básicamente. Les mostré algunas de las fotos que yo tengo. No son todas. Esa, por ejemplo, son las famosas lavas cortadas, las famosas lavas Paoeoe, que es como si hubiera un mantel que lo hubieran arrugado, y son formaciones que se dan en lavas muy fluidas, que se le llaman lavas cortadas también. Entonces son figuras geométricas que se pueden formar, y las forma la naturaleza, no son cosas que las haya hecho el hombre. Así que eso. No sé si tienes alguna otra pregunta. Pues, perfecto, más que nada, doctor. Voy a dejar de compartir ahí sí. Sí, está bien. Sí, por ahí en Facebook tenemos unas preguntas, Claro. doctor, de la audiencia. Una de ellas dice: ¿utilizan el estudio de campos potenciales como precursores de la actividad volcánica? Campos potenciales, ¿se refiere a potenciales eléctricos? Porque así como campos potenciales, me imagino que se refiere a eso. No. Nosotros, por lo menos acá en Chile, no hemos o sea, hay muchas herramientas que en el mundo existen para estudiar sismología volcánica, que por lo menos acá en Chile no la hemos utilizado. Lo que está empezando a utilizarse ahora son magnetómetros. Ya que de cierta, o sea, la teoría dice que cuando los magmas están ascendiendo, tú puedes hacer que varíe el campo magnético por el calor que genera, ¿no es cierto?, los ascensos de magma. Entonces se está empezando a trabajar con variaciones del campo magnético,
pero la metodología que señala la persona que está preguntando, acá en Chile por lo menos no se utiliza, pero yo creo que, o sea, si es que yo quiero ver, por ejemplo, cómo reacciona un sistema hidrotermal, si es que el sistema hidrotermal sobre reacciona producto de una intrusión de magma, eso sí se podría ver con esa metodología, sería muy interesante, pero por lo menos nosotros no la hemos utilizado a la fecha. Pero sí sería interesante utilizar. Perfecto. Todo aporta en si queremos ver algo en el mundo de la vulcanología. Perfecto, doctor. Otra pregunta que nos hacen por ahí en las redes dice, ¿se han llegado a utilizar muones cósmicos para el análisis de la cámara magmática? Mira, yo he escuchado de que se puede utilizar el radón no solamente para intrusiones de magma, sino que para ruptura de fallas geológicas. Pero lo que me está comentando esta otra persona, por lo menos yo no lo he leído. Me declaro ignorante ante esa pregunta, no lo sé. Sinceramente no lo sé. Perfecto, doctor. Bueno, especifican por ahí... ¿Ustedes me están viendo? Porque yo no me veo, como algo pasó. ¿Ustedes me están viendo? Sí. ¿Me ve la cámara? Sí, se está viendo, doctor. Ya, Sí, okay. sí, especifican en cuanto a la pregunta anterior de los campos potenciales magnéticos y gravimétricos, más que nada. Ok, otra pregunta que tenemos es, ¿qué tipo de lava es característica en extruen los ¿qué tipo de lava es característico que extruen los volcanes chilenos? Ya, a ver, Chile se divide como en tres zonas en realidad. La zona norte, que comprende desde Arica hasta más o menos Copiapó, que son deben ser unos 1000 kilómetros de cinturón volcánico, y en la zona norte predominan las lavas andesíticas y dacíticas. ¿Y por qué? Porque la zona norte de Chile tiene un espesor cortical de cerca de 50 kilómetros. El espesor ahí es muy grande, ¿ya? Entonces cuesta que los magmas asciendan, crucen estos 50 kilómetros sin contaminarse. Por lo tanto, los ascensos son más o menos lentos y los volcanes, los magmas evolucionan. Por lo tanto, las erupciones típicas en la zona norte de Chile tienden a ser más que nada andesíticas a dacíticas. ¿Okay? Pero en la zona sur de Chile, y sobre todo más o menos desde el paralelo 35 hasta el 40, la corteza continental se hace más delgada, cercana a los 30 kilómetros. Por lo tanto, el volcanismo que predomina en la zona sur de Chile son volcanes andesítico-basálticos o basálticos. Como por ejemplo, y algo muy importante que a lo mejor la gente no lo ha dimensionado, es que dependiendo del tipo de erupción que más haga el volcán, o sea, la erupción predominante, porque habíamos comentado antes que los volcanes cambian, ¿no es cierto?, sus composiciones a lo largo del tiempo. Si un volcán es netamente basáltico, el cono va a ser muy perfecto, porque como hace erupciones muy seguidas y las lavas son bastante fluidas, la estructura del aparato volcánico va a ser un cono, y por lo general son conos muy bonitos, muy perfectos, y la gente dice, son conos muy grandes también, entonces la gente dice, oye, el volcán grande debe ser terrible. Todo lo contrario, mientras el volcán tenga erupciones más tranquilas, más logra crecer, más logra acumularse y se ve más grande. Por lo tanto, un volcán gigante es un volcán muy tranquilo, que no es explosivo. En cambio, los volcanes explosivos se destruyen a sí mismos cada vez que hacen erupción. Cada vez que hacen erupción, vuelan. Por lo tanto, los volcanes más explosivos no son conos, son calderas o son hoyos. Entonces, en el caso de los volcanes más explosivos, tú no vas a ver un cono, vas a ver probablemente un domo, pero solo uno. ¿Por qué? Porque la siguiente erupción es tan explosiva que vuela el domo anterior y se crea otro nuevo, que es el último, ¿ya? Entonces, la morfología de los volcanes te puede decir si un volcán es basáltico o andesítico basáltico, o si un volcán es riolítico. ¿Por qué? Porque si es riolítico va a haber una caldera con un domo, y si es basáltico va a haber un cono muy grande. De esa manera uno puede diferenciar cómo son los productos, así como a nivel general de un volcán. Entonces en la zona sur de Chile tú tienes muchos conos, y al tener muchos conos, por lo tanto, las erupciones más recurrentes son las erupciones basálticas. Pero siempre hay cosas, siempre entre medio hay cosas inusuales. El Chaitén está al lado de dos conos basálticos.
muy cercanos. Otros dos volcanes basálticos, tú tienes el Chaitén, que es un volcán riolítico, es una caldera básicamente. Entonces, a grandes rasgos hay diferencias por la tectónica, ¿no es cierto?, por cómo están distribuidos los volcanes, pero siempre hay singularidades, que tú puedes encontrar lavas muy primitivas de conos monogenéticos y al lado puedes tener un volcán riolítico, como en el caso, ¿no es cierto?, del Cordón Cauye. Por eso que Chile es tan famoso desde el punto de vista como de volcanológico, porque tú tienes una cantidad muy grande de volcanes diferentes en lugares muy reducidos. En 100 kilómetros tú puedes tener desde basáltico, andesítico, dacítico y riolítico. Todos los volcanes, o sea, todos los productos, ¿no es cierto?, evolución de los magmas los puedes tener en 100 kilómetros de longitud. Me imagino que en el caso de ustedes también les pasa algo similar. Tienen volcanes ahí basálticos, dacíticos, riolíticos. Sí, sí. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, otra pregunta que tenemos por ahí, dice, bueno, antes que nada lo felicitan por la exposición y dice, ¿a qué nivel de profundidad se puede detectar que un volcán respecto a la superficie llegue a ser una erupción? Ya, a ver, nosotros nos hemos dado cuenta que hace poco, o sea, yo voy a publicar otro trabajo con otro colega, ocupamos perfiles magnetotelúricos. Ya estuvimos midiendo anomalías magnéticas y eléctricas para poder establecer no solamente la discontinuidad de Morovich, o sea, dónde termina la corteza rígida y dónde empieza el manto, ¿sí?, o la antenógena. No solamente diferenciar eso, sino que tratar de descubrir cómo es el ascenso desde esta discontinuidad de Morovich, donde se alojan los magmas más primitivos, los magmas que vienen del manto, ¿no es cierto? Porque los magmas cuando ascienden por el manto, como el manto es, podríamos decir que es uno solo, en los últimos 100 kilómetros tiene una composición muy similar, los magmas van ascendiendo, pero al llegar a la discontinuidad de Morovich, y el nombre lo dice, discontinuidad, los magmas se detienen, porque de allá hacia arriba la corteza tiene otras condiciones reológicas, otras temperaturas más frías, son más rígidas, tienen otra composición, ya no tiene una composición distinta a la del manto, ya no son puro olivino sino que tienen composiciones más félsicas, perdón, más silíceas. Por lo tanto, los magmas tienden como a alojarse en las discontinuidades. Y esas discontinuidades finalmente crean cámaras magmáticas, ¿ya? Entonces tú vas a tener una cámara como principal o primaria abajo en esta discontinuidad manto-litósfera, y en la litósfera también tú tienes discontinuidades. Tú tienes que la zona más profunda de la litósfera es más caliente y las zonas más superficiales son más frías. Entonces tú vas a poder tener que los magmas se van a poder ir alojando en estas discontinuidades, pero lo que nos hemos dado cuenta es que la actividad sísmica o es muy profunda, o sea, cercana a esta primera discontinuidad, estamos hablando de 30 kilómetros, en el caso de Chile 30, en el caso de ustedes yo desconozco, pero por lo general las cortezas a nivel global son entre 30 y 50 kilómetros, ¿ya? Entonces, hay sismicidad profunda, 30 o 50, dependiendo de dónde estemos, ya en qué parte de los continentes, y después hay una zona como asísmica, ¿ya? O de poca sismicidad, que es entre los 30 y los 10 kilómetros, que nosotros creemos que los magmas transitan por ahí porque es una zona plástica, es una zona que no es rígida, por lo tanto no hay ruptura, o sea, los magmas ascienden, pero no ascienden sísmicamente, no hay un movimiento que esté asociado a eso. Y de los 10 kilómetros hacia arriba ya la corteza se vuelve frágil de nuevo, por lo tanto se puede romper, y ahí es donde se acumula, ¿no es cierto?, mucha de la actividad sísmica se acumula en los últimos 10 kilómetros. Entonces, de cierto modo, vamos a tener como dos regiones, la región más superficial, que es la región más fría, donde está el 90% de la actividad sísmica, y el otro 10% está asociado como a esta cámara primaria, que es la discontinuidad de Morovich. Y nos hemos dado cuenta que hay zonas volcánicas que tienen miles o millones de años de evolución de cámaras magmáticas, como en el caso de Chile, en los grandes estratovolcanes, ¿ya?, nos hemos dado cuenta que justo debajo de los estratovolcanes se produce, o sea, como que el manto sube un poco. O sea, ni siquiera está a los 30, sino que está como a los 20. O sea, hay como una especie como de cono que hace de que en realidad disminuya aún más el espesor, disminuye el espesor de la corteza continental. Entonces, pero esto es solo debajo de los volcanes, no es a nivel regional. Entonces tú puedes tener a nivel regional
por ejemplo, acá en Chile, 30 kilómetros, y de repente justo bajo el Yaima, que es un volcán muy activo, disminuye, porque justamente ahí, como los magmas siempre están ascendiendo, como que han erosionado de cierto modo la parte inferior, ¿no es cierto?, de esta discontinuidad de Morovich, y hace de que como que el manto se meta ahí. Y después continúa en sus 30 kilómetros. Entonces nos hemos dado cuenta con estos perfiles MT, hemos podido darnos cuenta de que esta discontinuidad de Morovich no es una sola, sino que es irregular, varía. Y debajo de los estratovolcanes, este espesor no es de 30, sino que justamente es menor, es de unos 20 kilómetros. Se reduce. Se reduce. Perfecto, doctor. También comentan el hecho de que si se puede encontrar cristobalita en una explosión volcánica. Sí se puede, pero la cristobalita, por lo general, la cristobalita es un tipo de sílice, como cuarzo, ¿no es cierto?, pero que se desarrolla a bajas presiones y altas temperaturas. Entonces, si tú tienes un horno muy caliente y metes cuarzo ahí, tú podrías generar cristobalita, ¿ya? El problema de la cristobalita es que es tóxica. Cuando uno la respira, es muy tóxica para el ser humano, ¿ya? Entonces, en las erupciones, así como tales, cuando comienza la erupción, es muy difícil pillar cristobalita. Porque el sílice, sobre todo en erupciones silíceas, como por ejemplo erupciones riolíticas, el sílice que está involucrado de forma primaria es el cuarzo común y corriente como nosotros lo conocemos. Pero después de que la erupción termina, se produce, tú puedes formar cristobalita de forma secundaria. O sea, si tú tienes por ejemplo, un domo que quedó después de la erupción, pero tú todavía tienes el conducto que controló la erupción, y a lo mejor campos geotermales cercanos que alteran que con el calor logran alterar, porque son fluidos calientes, entonces logran alterar el cuarzo de la erupción, y como está a bajas presiones, o sea, está en superficie, ese cuarzo se puede volver a cristalizar en cristobalita. Entonces tú puedes tener cristobalita, pero secundaria, asociado a una erupción primaria riolítica, que esa es una publicación que desarrollaron justo en el Cordón Cauy en el año 2015. Creo que hay una publicación que habla sobre que detectó cristobalita, pero es una cristobalita que queda, por ejemplo, inmersa dentro de las burbujas de la lava, las burbujas de lava que son las vesículas. Por ahí pasaron los fluidos que finalmente hicieron que se precipitara cristobalita en estas oquedades. Ahí tú puedes encontrar cristobalita. Entonces, no es común encontrar cristobalita en erupciones primarias, pero sí tú puedes encontrar cristobalita después. Ok, perfecto, doctor. Sí, también nos comentan en redes cuál es el método de análisis que se utiliza para evaluar las cenizas volcánicas respecto al tiempo de erupción. El tiempo de erupción. Mira, no es mi expertise datar, ni datar, ni tampoco hacer una descripción muy detallada de los productos volcánicos, pero lo que he leído, ¿ya? Hoy en día se ha estado utilizando mucho, primero para establecer, por ejemplo, las condiciones, que es muy importante establecer las condiciones en las que se desarrolló la erupción, trabajar con inclusiones fundidas. Las inclusiones fundidas se buscan justamente en los piroclastos más pequeños se recomienda entre 1 a 2 centímetros, y ojalá que el piroclasto no esté alterado, que sea del color original del producto volcánico, porque si es de color rojo, por ejemplo, ya está alterado, no sirve. Tiene que ser un piroclasto, ojalá que tenga mucha vesícula, ¿ya? Porque eso quiere decir de que rápidamente se enfrió, o sea que tiene mucho material vítreo, y en ese vidrio tú encuentras las inclusiones fundidas, quedan atrapados gotitas de magma, quedan atrapados ahí, y en el laboratorio uno es capaz de extraer ese líquido y establecer las condiciones de presión y temperatura. Y de los dos valores, el más importante, más que la temperatura, es la presión, porque si tú estableces la presión, estableces la profundidad de la cámara magmática, y eso es súper difícil de hacer y es clave, ¿okay? Ahora, ¿cómo se datan? Hay diferentes formas de poder datarlo, pero, por ejemplo, el argón son métodos para poder datar cosas, pero hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, de repente hay unos que utilizan diferentes
diferentes elementos para datar. Está el argón-argón, está el argón-estroncio, está el uranio-plomo, pero eso la elección del elemento que yo ando buscando va a depender de que si yo creo que mi lava es muy antigua, probablemente el argón-argón no me va a servir, voy a utilizar uranio-plomo. O sea, va a depender de de la sospecha de qué tan viejo o qué tan joven es el isótopo que yo puedo utilizar. Por lo tanto, la definición del isótopo que yo quiero utilizar es súper importante, porque hay isótopos que tienen vidas útiles muy pequeñas, de 1000, 2000, 3000 años, y hay otros isótopos que tienen vidas útiles, vidas de evolución de millones de años. Entonces, si hay algo muy, muy joven que yo utilizo uranio-plomo, no voy a ver nada, porque el uranio-plomo está hecho para hacer cosas de millones de años. Entonces, se pueden utilizar, y se utilizan mucho, pero hay que tener así como cuidado para saber qué es lo que yo quiero buscar. Si yo sé que mi erupción es muy antigua, tiene millones de años, probablemente voy a buscar uranio-plomo, pero si es muy nueva, puede ser argón-argón, depende, ¿ya? Pero los isótopos sí se utilizan mucho para hacer cronoestratigrafía. Perfecto, doctor. Si nos comentan, si se tiene un modelo volcanotectónico y elaborado con la sismología de la región en los volcanes chilenos. ¿Un modelo volcanotectónico? Ajá, un modelo volcanotectónico elaborado con la sismología de la región. O sea, lo que tenemos es que podemos plotear toda la actividad sísmica de la última década en la cordillera, porque los volcanes acá en Chile están todos en la cordillera de los Andes. Se puede plotear. De hecho, para mi estudio postdoctorado con el que me gané hace poco, que habla sobre las fallas activas en la cordillera y cómo se producen las remociones en masa, yo coloco justamente ahí un mapa donde se muestra toda la actividad sísmica desde el paralelo 35 más o menos hasta el paralelo 40, son 500 kilómetros. Y uno se puede dar cuenta que justamente están como dibujando, ¿no es cierto?, toda esta actividad sísmica, o se concentran en los volcanes, en los estratovolcanes, o están asociados a la falla Liquiñovsky, que es una falla transcurrente que es paralela a la costa, que es la que controla el volcanismo en Chile, que me imagino que es algo muy similar a lo que les sucede a ustedes, que también son fallas transcurrentes que son las que controlan el volcanismo. Entonces, sí, de cierto modo tenemos que la actividad volcanotectónica muestra, ¿no es cierto?, la zona activa de la Liquiñovsky y cómo se concatenan o cómo se ligan, ¿no es cierto?, el ascenso de magmas con estas estructuras que son estructuras primarias muy profundas que llegan hasta la base de la corteza y que facilitan, ¿no es cierto?, facilitan los ascensos de magma. Sí, claro. También nos comentan qué probabilidad hay que una caldera llegue a tener actividad volcánica. O sea, a ver, una cosa es tener actividad volcánica, porque, por ejemplo, hay una caldera súper famosa acá que se llama Laguna del Maule, que si bien hace 2000 años no tiene actividad volcánica, y eso es harto, pero sí tiene un montón de domos, así, domos riolíticos alrededor de la caldera, tiene muchos domos y al medio también, y justo en el centro hay una laguna que se llama Laguna del Maule, es una laguna grande. Entonces, si bien ese complejo volcánico, porque ni siquiera es un volcán, es como un complejo, ¿no es cierto?, de domos y lavas y cosas ahí, pero tampoco es un estrato volcán, sino que es una caldera con muchos domos y lava. Hace 2000 años que eso no hace erupción, pero desde que nosotros instalamos el primer equipo nos dimos cuenta que hay mucha actividad volcánica. Por lo tanto, tener actividad volcánica, tú puedes tener actividad volcánica en una zona activa, obviamente, pero sin necesidad de tener erupciones en los últimos 1000 o 2000 años. Por lo tanto, la probabilidad de tener actividad volcánica en una zona que no ha hecho erupción es mucha. Porque ahí, como es una zona con muchas erupciones, tú vas a tener, y las erupciones probablemente son muy violentas, pero muy en el tiempo, se prolongan mucho una u otra en el tiempo. Entonces tú vas a tener la probabilidad de encontrar mucha actividad sísmica en uno de estos volcanes o en estas calderas, pero probablemente eso significa eso no significa de que el volcán va a hacer erupción mañana. Esto puede estar pasando hace cientos de años y nosotros no nos hayamos enterado porque nadie colocó un sensor ahí. ¿Ah? Entonces, para responder esa pregunta es como, primero coloquemos equipos ahí y veamos qué es lo que está pasando. Pero efectivamente, puede ser muy probable que tenga actividad ahí, pero está seguro que hay.
Perfecto, doctor. Sí, también nos preguntan si tenemos un enjambre sísmico como en Yellowstone, ¿siempre es posible el anuncio de una erupción? Ya, a ver, primero hay que definir el concepto de enjambre, porque socialmente, como que todo el mundo dice, no, que hay un enjambre sísmico, pero nadie tiene muy claro qué es un enjambre. A diferencia Sí, de sí. los terremotos, ¿sí? Los terremotos por lo general se caracterizan, los terremotos de subducción, por ejemplo, ¿no? Los grandes terremotos, se caracterizan por tener o sea, el evento principal, que es el gran terremoto, y después tú tienes un decaimiento, ¿no es cierto?, exponencial, una curva exponencial de decaimiento del número de sismos, que son las réplicas, ¿ya? Entonces tú tienes una cosa así como, si lo viéramos en un gráfico, tú tendrías así como un primer pic, que es el gran sismo, y después un montón de aftershock que le llaman, ¿no es cierto? Y que van decayendo porque los primeros días hay mucho, después las siguientes semanas un poquito, y ya en un mes después ya prácticamente no hay, ¿cierto? Entonces hay un decaimiento de este sentido. A diferencia de los enjambres comienzan o sea, es una zona que comienza a tener actividad sísmica, pero no se sabe cuándo va a ser la máxima actividad. La máxima actividad puede ser los primeros 2 días y al tercer día tú puedes tener el gran pic de actividad, o puede ser al medio, o puede ser al final, pero hay una evolución sísmica que es más gaussiana, que no es como la otra que decae de exponencial, sino que comienza, llega a un máximo y después disminuye. A esa curva, ¿no es cierto?, gaussiana, que está asociado a la cantidad de eventos y a la magnitud de los eventos, es que se le denomina enjambre. Y por lo general los enjambres están asociados a zonas volcánicas, más que a zonas tectónicas. ¿Mm? Ok, perfecto, doctor. Bueno, creo que esas serían todas las preguntas por parte de la audiencia que nos está acompañando desde Facebook Live. No sé si gustarías agregar algo, Evelyn. Bueno, más que nada, pues antes de pasar a dar el reconocimiento, quisiera agradecerle, doctor, por la disposición que tuvo con nosotros desde un principio y estar aquí con nosotros estrenando esta nueva dinámica de parte del capítulo estudiantil. Y bueno, ese sería como mis palabras que tendría hacia usted. Un agradecimiento, doctor. Muchas gracias a ustedes también. Y quisiera terminar para terminar lo que estaba comentando al final, la última pregunta. Entonces, hay veces que los volcanes no necesariamente están asociados con enjambre. Hay veces que los volcanes hacen erupción sin ningún tipo de enjambre. O sea, en esto hay una posibilidad casi universal de cosas que suceden, otras cosas que no suceden. No hay un patrón que te muestre como de evolución de un volcán. Todos son evoluciones diferentes, todos tienen su personalidad distinta, y yo creo que eso es lo bonito de la ciencia, que siempre te van a contar cosas diferentes. Así que los invito a empaparse del mundo de la ciencia geológica o de la geociencia, como lo quieran llamar, a nunca rendirse, a siempre pensar de que van a hacer un aporte para la sociedad, no tener miedo, porque se van a equivocar, eso se los aseguro, todos nos equivocamos, todos fracasamos en algunas cosas, pero lo importante aquí es saber levantarse después de un fracaso, porque uno ahí es cuando aprende. Si uno no se equivoca, nunca va a aprender. Así que no le tengan miedo, y sobre todo ahora que ustedes son estudiantes, este es el momento de equivocarse. Porque yo ya tengo una vida ya, y equivocarme para mí ya no es una opción, pero para ustedes sí. Así que no tengan miedo, rompan el miedo a la equivocación. La única gente que se equivoca es la que hace las cosas. Claro, el resto que se dedica a criticar nunca hace nada, nunca se va a equivocar porque nunca va a hacer nada. Dedíquense a hacer cosas. Yo estoy seguro que en más de alguna vez van a fracasar y se van a equivocar, pero esa es la enseñanza. La enseñanza surge a través de los aciertos, pero sobre todo de las equivocaciones. Así que a confiar en ustedes, a no tener miedo, siempre a seguir adelante, ver el aporte, y con la convicción de que les guste. Si eso es súper importante. Si no les gusta, dedíquense a otra cosa, ¿ya? Pero siempre a lo que se van a dedicar, póngale el corazón. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pasamos a la lectura del reconocimiento. Se está proyectando por ahí, no sé si ya lo logran ver. No. Yo veo una E y una I, ¿no? ¿No es eso? No, todavía no. Ahí.
No, no se ve. Bueno, a ver, si no, ahí está ya. Ahí está. Listo. Bueno, doctor, el capítulo estudiantil de la European Association Geoscientifics and Engineers del Instituto Politécnico Nacional otorga el presente reconocimiento a el doctor Daniel Arturo Basulto Alarcón por su valiosa participación como ponente en el programa Terra Sapiens en su primer capítulo con el tema de sismicidad volcánica. Para nosotros ha sido un placer y un honor tenerlo con nosotros. Para mí también ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Y estoy dispuesto a, si tienen que hacer otra cosa, aquí estoy para colaborar. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Muchas y gracias. a toda nuestra audiencia también, muchas gracias. Claro, que les vaya bien. Espero nos puedan seguir acompañando en los demás programas que tendremos próximamente con más temas de geociencias. Los esperamos y muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego, doctor.